Hola, buenos días. Pues sí, es un placer estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. John Evans va a hablar de un proyecto de una duración de 5 años que terminamos el año pasado, va a hablar de una parte del proyecto que es justamente esta parte de renovación de las tecnologías de control de emisiones de vehículos pesados a diésel. Yo voy a dar una breve introducción como contextual solamente para darle la palabra dentro de muy poquito a John. Los investigadores principales en este proyecto fueron John Evans, el doctor Dockery, que es un epidemiólogo ambiental también de la Escuela de Salud Pública de Harvard, y el doctor Jim Hammett, que hizo la evaluación económica. Yo fui la coordinadora técnica del proyecto aquí en México. Bueno, para los que son más jóvenes, que veo que son muchos de los que están en el auditorio, muchos de los alumnos, probablemente para ustedes la contaminación del aire en México en su peor época es solamente un mito. Para los que son como de mi rodada, la vivimos y supimos lo que quería decir tener el aire gris, no saber en dónde están las montañas, dónde están los volcanes en el Valle de México. Y esa era la mala situación de calidad del aire en el Valle de México en los años 90. Ahora, en 2015 a 2019, hemos tenido episodios y días con muy mala calidad del aire, pero definitivamente tienen poco que ver con lo que vivimos en los años 90. Entonces, nuestra primera parte del proyecto fue identificar qué tanto había mejorado la calidad del aire en el Valle de México con los datos oficiales que tiene la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, y de ahí entender que si había mejorado, qué tanto. Hay como mucho mala información en medios, entonces queríamos tener un análisis sistemático. Y después, a partir de ese análisis, hacer una propuesta de qué se podría hacer para seguir mejorando la calidad del aire, y por eso hicimos el análisis que conocemos como retrofit, quiere decir poner mejores controles de emisiones, y en este caso a los vehículos pesados, incluye camiones, autobuses, camiones escolares, de pasajeros, de turismo, y los de mercancías, los tractocamiones. Entonces, este es como creo que el pointer no funciona muy bien, pero bueno, la lámina de arriba presenta el resumen de las concentraciones de ozono del 1990 a 2015. Vemos que hay una línea decreciente, la tendencia fue a la baja hasta 2017 muy claramente. Lo que vemos, si tenemos como indicador la concentración horaria del día máxima en la temporada que conocemos como temporada del ozonazo, que es aproximadamente de febrero a junio, antes de que empiecen las lluvias. Y lo que vemos es que en 1990 era de 160 partes por billón la concentración de ozono, y a 2015 vemos una franca mejora, se reducen las concentraciones a aproximadamente la mitad, a 84 partes por billón. Si lo pensamos en términos de cumplimiento de nuestra norma de calidad del aire, cambió de no cumplir con la norma en más de 300 días del año a no cumplir en menos de 100, alrededor de 80 días del año. Entonces, digamos, no estamos en una situación perfecta, pero sí en una mejor situación. Para partículas suspendidas, que va a ser el centro del análisis que va a presentar el doctor John Evans, de reducción de emisiones de partículas finas, es la gráfica inferior, y en esa gráfica presentamos dos líneas digamos que muestran la media de las concentraciones de partículas. La de arriba son PM10, que es lo que se ha medido desde 1990 a la fecha, y la de abajo es la medición de PM2.5 de partículas finas, pero nosotros hicimos una modelación para estimar las concentraciones de partículas de 1990 a 2004, cuando se empezó el monitoreo, para saber más o menos cuál había sido la tendencia, y lo que vemos es que, bueno, evidentemente el predictor más importante es PM10, entonces la tendencia de PM2.5 en la modelación sigue la tendencia de PM10, y se han reducido las concentraciones en alrededor de 40%. Si pensamos en el promedio anual de la concentración de partículas finas, la reducción fue de alrededor de 36 microgramos por metro cúbico en 1990
a alrededor de 20, que es lo que hemos tenido en los últimos años. Entonces también es una reducción importante y esto ha contribuido también a proteger la salud de la población. Ahora, brevemente les diré a los que no han trabajado en política pública o no han estado en la Ciudad de México o son muy jóvenes, que es imposible saber qué fue exactamente lo que ayudó a mejorar la calidad del aire. Este es un ejemplo de lo que se ha hecho en términos de políticas públicas. En una gráfica casi identificamos una acción o política por año, pero hubo años en que hubo 6 cosas que se implementaron. Por ejemplo, se mejoró la calidad de los combustibles y el mismo año se introdujeron convertidores catalíticos en coches nuevos y el mismo año se sacó la refinería que estaba en la Ciudad de México. Entonces, desentrañar exactamente qué fue lo que logró mejorar la calidad del aire es muy difícil. Lo que sí sabemos es que fue voluntad política que ayudó a que se implementaran normas de control de emisiones, normas para mejorar la calidad de los combustibles, etcétera, y que todo eso ha permitido mejorar la calidad del aire. Entonces, yo resaltaría que entre las acciones importantes es que hemos tenido programas integrales de gestión de la calidad del aire, que han sido programas que se han trabajado entre todas las secretarías de Estado, básicamente federales y también de la Ciudad de México y el Estado de México, y con ese esfuerzo conjunto se han logrado algunas de estas acciones y que se manifiestan en la reducción de concentraciones. Entonces, la calidad del combustible, los vehículos que ahora tienen cada vez mejores controles de emisiones para reducir emisiones de hidrocarburos, de óxidos de nitrógeno, de dióxido de azufre, que son precursores de partículas finas secundarias que se forman y se modifican en la atmósfera, y también de emisores de partículas finas primarias en el caso de vehículos pesados. También la industria ha mejorado significativamente, se sacó industria pesada y la industria que se mantuvo cambió a combustibles más limpios, se cambió de combustóleo a gas natural, por ejemplo, que es un combustible mucho más limpio. Y todo lo que se ha hecho en la Ciudad de México, que también nosotros que estábamos aquí antes que muchos de los jóvenes que están en el auditorio, el transporte público era mucho peor de lo que es ahora. Entonces sí ha habido un cambio, no había Metrobús, el Metrobús es reciente, empezó a funcionar en 2005, la primera línea de Metrobús, entonces es muy reciente, y tampoco había bicicletas en la calle, había muy pocas bicicletas. Entonces ese tipo de acciones para reducir el uso de los coches y bajar las emisiones, yo creo que han sido como un conjunto de estrategias que definitivamente lograron una mejor calidad del aire. Ahora hay mucho por hacer y aquí dejo la palabra a John para que les platique lo que hicimos para los vehículos pesados que circulan en la Ciudad de México. Thank you. Primero me gustaría decir que siempre es un placer estar aquí en México, estar aquí en la UNAM con todos ustedes y tener la oportunidad de hablarles sobre mi trabajo. Yo quisiera agradecerle a Ron y al Centro por la invitación y por su presentación y su hospitalidad cálida en los últimos días. Lo que yo quisiera hacer hoy es enfocarme en la cuestión de evaluación de riesgos y la toma de decisiones. Quiero usar el ejemplo del retrofit de diésel, tratar de ver qué es lo efectivo en México para esta cuestión. Mi mentor, el profesor Richard Wilson, decía que la evaluación de riesgos es para eliminar la toma de decisiones y no para tomarlas. Bueno, yo quiero mucho a Ricardo. Murió el año pasado a 93 años, tuvo miles de publicaciones en muchos campos y tomo con mucha seriedad lo que él decía. Espero que mi
charla de hoy les convenza de por qué el retrofit de diésel es muy bueno y haremos mayores análisis próximamente. Lo importante de esta ponencia, y terminé casi toda, entonces no tienen que preocuparse de que sea demasiado largo lo que tengo que decirles. Ay, perdón, voy en dirección equivocada. Quiero también agradecerle a Leonora por haber hablado de la situación en México. Ella conoce la cuestión de México mucho mejor que yo. Ella les mostró las mejoras que se dieron en los últimos 25 años. El primer trabajo que realizó el trabajo fue averiguar a qué correspondía estos, incluyendo los recursos benéficos. Todo mundo aquí moriría, no hay manera de salvar vidas, pero este es el lenguaje común que usamos en evaluación de riesgos. Y vemos que en estos 25 años hubo 20,000, 25,000 vidas fueron salvadas debido a estas mejoras en la contaminación del aire. La gran mayoría fue debido a la reducción de partículas finas. Hoy me voy a enfocar en la historia de las partículas finas principalmente. ¿Por qué creemos que las reducciones de contaminación llevan a reducciones en la mortalidad y que mejora la salud pública? Esta imagen del primer estudio en conjunto hecho por Dake Dakarin, mi amigo y bueno, creo que es una de las mejores imágenes que he visto. Nos muestra en el estudio que se publicó en el año 93, hace 25 años, vieron las tasas de mortalidad en 6 ciudades de Estados Unidos. Las ciudades se seleccionaron porque tenían diversos niveles de contaminación de aire, con datos individuales en 8,000 personas. Encontraron al sobreviviente de 15 años en la primera parte del estudio y se escogieron los símbolos como las ciudades limpias, y los puntos más oscuros son las ciudades más sucias. Y lo que vemos en estos 15 años, la gente de las ciudades limpias tuvo oportunidad de tener un 85-90% de posibilidad de sobrevivir 15 años, y la gente en las ciudades que no estaban limpias no tuvieron esto. Las ciudades fueron clasificadas en esta gráfica para los diversos niveles de contaminación. No podíamos haber pedido mejor resultado, creo. Y se señaló que cuando se presenta esta imagen con frecuencia lo vemos de esta manera, que también podemos verlo como diferentes lapsos de tiempo para llegar a cierto punto de sobrevivencia. Y si lo vemos de este modo, hay 3 o 4 años de diferencia entre los sobrevivientes de la ciudad limpia y de la ciudad sucia. Esto tiene un fuerte efecto. Cuando realizaron el estudio tenían 6 posibles mediciones de contaminación: partículas totales, partículas de menos de 10 micras, partículas por debajo de 2.5 micras, ozono, sulfatos y NOx. Esto nos muestra la mejor relación que existe entre partículas finas y proporciones. Ahora, la proporción del índice es la tasa de mortalidad en cada una de estas ciudades comparadas con el índice en ciudades más limpias. Es una proporción. Las ciudades más limpias, por definición, tienen una proporción de 1. Y lo que vemos es que el 30% de mortalidad en las ciudades es mayor en las ciudades sucias que en las limpias. Esto es después de un ajuste que considera otras diferencias: fumar, edad, exposición por trabajo y medidas socioeconómicas. Este es el tipo de resultado que cuando lo vemos pensamos, esto se lo inventan. Y Doug mismo se inquietó al respecto.
porque se ve demasiado bien. Ahora, eso fue hace muchos años. Desde entonces se han realizado muchos estudios de conjunto, de cohorte. Esto es un resumen de 12, 13 que fueron publicados en 2014. Y aquí vemos 6 ciudades que están aquí abajo. Lo que está graficado es el riesgo relativo para 10 microgramos por metro cúbico. Y la línea es el riesgo relativo de 1, lo que significa sin efecto. Para cada estudio también graficamos el intervalo. Para la mayoría de estos no se incluye la hipótesis conocida. Hay un estudio que se sugiere como de efecto de protección, pero tiene un gran nivel de confidencialidad. Después de que Doug hizo este estudio de las 6 ciudades, lo llevó a Harvard, hicieron otro estudio y esto incluyó a 1 millón de sujetos. Y esto está aquí. Vemos que esto produjo un efecto más pequeño que el de las 6 ciudades por un factor de 2. Y como yo ya dije, porque Doug estaba muy preocupado cuando vio el efecto en 6 ciudades tan grandes, él sintió alivio de que este estudio encontró un efecto menor. Si haces un promedio de todo esto en un metaanálisis, ves que el efecto total aquí es básicamente el mismo efecto que el estudio de AICS, que tiene muchísimos años. Entonces, si vamos a realizar un análisis como el que les acabo de presentar, donde veamos cuántas vidas se salvaron por medio de esta reducción de contaminación del aire, hay que preguntarnos qué evidencia usaremos. Podemos usar AIS, pues 6 ciudades, el metaanálisis, pero del tiempo de Hooke, la carga global de enfermedad. Este es un grupo de 15 de los epidemiólogos más famosos del mundo en este campo. Se reunieron para ver cómo interpretar la evidencia. Hay más estudios ahora que los que se mostraron en toda esta ponencia, pero en el año 1990 la Ciudad de México era la ciudad más contaminada del mundo. Eso ya no aplica para nada. Las ciudades de China y de la India tienen niveles mucho más altos de contaminación y nosotros en México hemos hecho mejoras sustanciales. Ningún estudio de cohorte que existiera en 2012-2013 ha cubierto los niveles prevalentes en China o India. Para realizar el análisis de enfermedades mundiales, estos epidemiólogos fueron a un estudio mucho más amplio: partículas del ambiente, partículas por cocinar con aceites sucios y también el humo del cigarro, y pudieron cubrir un rango amplio. Hicieron la suposición que en una base estas partículas tenían la misma toxicidad. Cuando Doug hizo el estudio, yo no hablé sobre esto. Consideraron la mortalidad cardiovascular, la cuestión respiratoria y el cáncer de pulmón. Hablaron sobre de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cáncer de pulmón y también infecciones respiratorias agudas en niños, enfermedad cardiovascular. Hicieron esto también incluía enfermedad cardíaca isquémica. Hicieron un análisis. Puedo mostrarles todas las curvas de respuesta que se han mostrado aquí. Informador cardíaca para el grupo de edad de 50 a 55 y cáncer de pulmón para todos los grupos. Una cosa que vemos, también consideraron infarto cerebrovascular. Todo esto es mucho más alto ahora. El grupo lo sabía, que si tomas los resultados de 6 ciudades de AICS o del metaanálisis aquí y se pueden extrapolar en estos altos niveles, estaríamos prediciendo la mitad o 3/4 de la mortandad por contaminación. Esto es
imposible. Por eso incluyeron esta otra evidencia. Aquí vemos dos puntos en que esta curva se vuelve más pronunciada cuando llega a un punto contractual que es de 6 microgramos por metro cúbico, pero no tenían la evidencia en aquel momento. Hay un esfuerzo elaborado para representar la prevalencia en el resumen de estos 30-40 estudios que reflejaron que no estaban intervalos de confianza paramétrica, sino una lista de 1000 parámetros, todos igual de probables, y si lo quieren usar tienen que hacer un filtrado a través de estos 1000. Ahora tomamos esta información y la combinamos con información bases y en niveles actuales de muertos. Estos son los números que se obtuvieron para la ciudad y el área metropolitana menos la ciudad para 2014. Y básicamente hacemos este cálculo sencillo, calculamos el riesgo atribuible, cuál es el riesgo -1 para cada una de estas enfermedades en grupos de edades y lo multiplicas por estos números y ahí es donde obtienes la respuesta correcta. Ahora, para la Ciudad de México se ha logrado muchísimo. Más de 20,000 vidas se han salvado, pero incluso ahora si usamos estas mismas curvas de respuesta, es 2,000 al año más o menos, se atribuyen a partículas finas y muchos son por cuestiones cardíacas, otros son por cáncer y también por EPOC. Entonces llegamos a la pregunta y vimos ahora que se estamos mejorando y que incluso pudiéramos estar empezando a ir otra vez para arriba. Hemos visto la línea, tenemos el impacto público. ¿Qué vamos a hacer ahora? Empezamos de cierta manera yendo al centro Mario Molina y le dijimos, Mario, si puedes hacer algo que hayas pensado, que sería algo que puedes analizar, que hubieras pensado intuitivamente, que puedas probar que sea efectivo y para poderlo recomendar. ¿Y qué sería esto? Y él dijo, hagan primero algo con emisiones de camiones y autobuses. Empezamos. Leonora revisó los datos del secretario de Medio Ambiente. Había 100,000 camiones y autobuses operando en Ciudad de México. Las emisiones son partículas primarias que son de 1,000 toneladas métricas por año, de SO2 son 10 toneladas métricas por año y de NOx a 20,000 toneladas métricas por año. Si empezamos a ver estos 100,000 camiones, primero vamos a decir, ¿realmente voy a prometer hacer esto? Cuando vemos que es tan amplio para nuestro plan, y el plan era tratar de ver por tipo de camión y de dónde venían estas emisiones. Revisamos los datos disponibles y esto muestra para cada tipo. Aquí tenemos 5 tipos de camiones, RTPs, camiones escolares, concesiones, camiones de pasajeros, y esto nos muestra si tienen placas locales o qué tipo de placas tienen, o placas federales, y después fuimos a ver también los trailers y vemos cuáles son las placas federales y cuáles son las placas locales. Aquí vemos que tenemos 10 por 5, tenemos 60 categorías con las que tenemos que trabajar y vemos que la historia real está aquí y acá. Algo como 60-70% de emisiones vienen de aquí y otras 20-30 vienen de acá. Y entonces nos preguntamos, y esto nos regresa al estudio de Dick. Estamos tratando de averiguar qué se puede hacer y nos preguntamos entre las cosas que pudieran hacerse, qué cosas pueden recomendarse. Las cosas que pueden hacerse son, tengo que decir, estoy considerando solo retrofit, no reemplazo de flotillas ni cosas así, por supuesto.
Esto pudiera hacerse también y esto también habría que verlo por separado, pero ahora estamos viendo solo el retrofit. Podemos poner un catalizador de oxidación, esto reduce las emisiones en 25%. El costo de capital es entre 500 a 1.500 dólares estadounidenses. Si no estás contento con este nivel de control, puedes poner un filtro de partículas de diésel que sean de regeneración activa o pasiva del filtro y reducen las emisiones sustancialmente, de 80 a 90%. La cuestión es que cuestan más de 10 veces lo que costaba el catalizador. Para la regeneración es de 7,000 a 9,000 dólares. Y esto es por camión en la que los pongas. La regeneración activa también reduce el uso de combustible y se beneficia de combustibles bajos en azufre. Con esta regeneración catalítica, esto tiene una sanción de combustible, pero permite operar con combustible ultra bajo en azufre. Típicamente el uso para alguien que maneja estos vehículos tenemos de 6,000 a 10,000 litros por año. Esta es una cantidad bastante considerable en combustible, en dinero. ¿Cómo analizamos el problema aquí? Este es un diagrama de un software que me gusta mucho, que se llama Analítica, que es un modelo para tomar decisiones. Es un software. Aquí tenemos las opciones de control. Solo las cosas que teníamos antes: convertidor catalítico, un filtro para partículas, activo y pasivo, y después ponemos un control ideal que no cuesta nada y quita los problemas. Para cada uno de estos tenemos las eficiencias de control y también el costo de este control. Debido a que esto reduce las emisiones, no solamente no se ven de aquí a acá, ustedes no las ven, yo tampoco, efectos de control de las emisiones. Tenemos que empezar con las emisiones de vehículos controlados, que es lo que nos dio el secretario de Medio Ambiente. Una vez que tienes el control de emisiones, tienes que ver cuáles son las relaciones entre emisiones y concentraciones en la atmósfera. Esta es su especializada, aquí hay mucha gente. Modelos de transporte atmosférico y las concentraciones. Después tenemos que representar la exposición de la población, y una vez que llegues acá, usas la respuesta de concentración que ya mencioné para de epidemiología, para ver cuál es el número de muertes, convenir la fracción atribuible al riesgo con las tasas de mortalidad actuales para tener esto, y después llamas a tu buen amigo Jim Hammer o a alguna otra persona economista del medio ambiente para ver cómo podemos valorar esta información, y él te dará una respuesta y tú tendrás los beneficios de comparar los costos de control, etc. El análisis lógicamente es simple. Analítica te permite llevar la incertidumbre en cada paso del análisis y corre todo automáticamente. También te permite indexar esto por tipo y hacer un modelo. Básicamente hace 60 análisis en paralelo con mucha facilidad. Para emisiones a concentraciones tenemos la medición de resumen. No sé si a ustedes, gente aquí, lo haya usado, pero la fracción es para ver cuál es el consumo humano, la ingesta humana de contaminación. Es la medición resumen más sencilla de tomar entre exposición y emisión y concentración, y ahí divides entre la población. Antes veíamos que había como 1,000 toneladas métricas al año de emisiones, y fíjense que la fracción de ingesta, el estimado central primario de la emisión primaria en la Ciudad de México es 60 partes por millón. Por cada millones de gramos emitidos, un gramo es inhalado por alguien en algún lugar en algún momento. Pueden haber notado que para NOx, de NOx a nitrato, había 20,000 toneladas métricas.
20 veces más emisiones, pero fíjense que la fracción de ingesta es una sexta. Los sulfatos es un caso intermedio. Hubo muy bajas emisiones de sulfato y un factor de 6 de diferencia. Y estas fracciones de ingesta que significan para las contribuciones de todos los camiones de envase diésel, las concentraciones atmosféricas y cómo afecta a toda la población en un año. Pensamos que debíamos conocer cuánto posiblemente podemos mejorar en la contaminación del ambiente. Si tomamos las 1000 toneladas métricas, la multiplicamos por esto y hacemos la conversión a la unidad correcta, una microgramo por unidad es lo que se elimina, si es que se elimina todo las emisiones de partículas primarias por diésel en la Ciudad de México. Para el azufre, mucho menos que una décima parte de microgramo, y para nitratos quizá una tercera parte de microgramo. Esto es lo que buscamos lograr. Ahora, ¿de dónde tenemos estas fracciones de ingesta? No estábamos haciendo modelo primario, sino estábamos haciendo evaluación de riesgos, que se basa en lo que se conoce en el momento sobre las diversas partes del problema. Lo más recientemente publicada fracción de ingesta urbana para fracciones de partículas se basa en este mapa que solo muestra Estados Unidos y México de George Afti. Él ha hecho todo el mundo de 800 ciudades, creo que son más grandes de 200,000 personas, 1000 habitantes. Él ha tomado su fracción de ingesta. En la Ciudad de México, quizá estemos en la parte frontal y es 104. Cuando empezamos esto dijimos, bueno, es el número que podemos usar, pero había un estimado antiguo que un estudio doctoral de Harvard junto con otros que trabajaban en el proyecto de Mario Molina hace muchos años, habían hecho. En 2007 publicaron, ellos tenían estimados que eran de un modelo BACS sencillo, un modelo no sofisticado. Un modelo BACS cruza la ciudad y considera la velocidad del viento normal y te da 120. Thomas, creo que fue Judy Chow, y Lego fue la otra persona que creo que a principios de la década del 2000 hizo un estudio para la Ciudad de México. Se divide lo que ellos pensaron que eran las concentraciones debidas a varias fuentes por las emisiones, y él también obtuvo 120. Un modelo BACS dinámico que tome una representación del momento durante el día de las emisiones y las mezclas que causa la velocidad del viento al día nos da un número de factor bajo, 60, una regresión que viene de los trabajos que yo hice. Creo que es casi irrelevante porque era la regresión de fracciones de ingesta en Estados Unidos sobre la población y otros factores, y eso nos da como 30. De cualquier manera, cuando empezamos esto pensamos, bueno, vamos a estar alrededor del 140, y yo conozco bien a George. Él empezó a buscar en los números, usó la población del área metropolitana y el área transversa de la ciudad. Cuando le dijimos, George, está mal, lo repetimos, él obtuvo como 80 en su análisis. Ahora, ¿qué terminamos haciendo? Usamos el estimado central de 60 y la distribución triangular de 80 a 120. Y yo voy directamente a los resultados. Y regresaré y les voy a decir que supusimos sobre muchas cosas que no les he mencionado. Todavía aquí está los trailers largos y el modelo aquí que domina las emisiones. Vimos cada control posible, los catalizadores, los filtros de regeneración, el filtro de regeneración, y mostramos la reducción en las emisiones. Y en la unidad de observación tratábamos de hacerlo entendible.
catalizador de oxidación reduce 3 kilogramos por año. El control ideal reduciría 12, entonces vemos que esta es la cuarta parte de 12. Si hacemos todo esto para ver las concentraciones y después las muertes resultantes, catalizador de oxidación nos dará 2/3 partes de las muertes. Los filtros van a limitar a 9 de cada 10 muertes. El control ideal controla todo. Y si pones esto en dinero, usando vida estadística, y Jim estaba oyendo como $3 millones como su estimado central para vidas salvadas contra la estadística en base a un estimado de Estados Unidos, es 1 millón escalable a México, considerando el Producto Interno Bruto tenías como $7,000 aquí en 2,600 aquí, 3,000 allá. Ahí tenemos las partes de control. Para tener beneficios netos se resta esto de los beneficios, la diferencia sería 0.6, 1.5 y 1.7. Esta es la estrategia preferida, catalizador con filtro, que definitivamente tiene beneficios positivos esperados y se puede recomendar. Esto lo hicimos. Aquí son placas locales de camiones, el mismo tipo de análisis. Podemos ver aquí un resultado de que el costo es mayor que los beneficios. Aquí hay un pequeño aumento de beneficios respecto al costo. Y aquí tenemos algo todavía más pequeño. Esto sigue siendo lo mejor, aunque los beneficios netos o beneficios totales se maximizan por esto. Esto nos presenta los mayores beneficios conforme al costo. Esto es lo recomendable. Usando el mismo procedimiento hicimos esto para todos los modelos de clase, y la cuestión sorprendente para nosotros, Doug encontró estos resultados en las 6 ciudades. Todo lo que está aquí, hubo una estrategia de control que tenía beneficios netos positivos para cada modelo aquí, tipo de vehículo. Pudiéramos con confianza recomendar que cualquiera que sea la estrategia muestra aquí se continúe. Aquí tenemos los filtros de partículas de diésel. Estos son los pocos donde no se pudo justificar tener filtros para partículas y solo tenían catalizador. Una cosa que hay que recordar, cuando tenemos incertidumbre, y aquí tenemos mucha incertidumbre, tenemos aquí los coeficientes en las fracciones de ingesta, el costo de control, la eficiencia, y tenemos el valor estadístico vivo. Tenemos que tener una regla para tomar decisiones bajo incertidumbre. Todo lo que les he mostrado aquí usa los valores monetarios esperados, y sustituye el ciclo de vida esperado, los beneficios esperados, etc. Pero es una estrategia para toma de decisiones que es plausible. Quiero también decir que la incertidumbre se mantuvo en todo el análisis. Esto nos muestra para los mismos trailers de placas federales del 88 a 2006, nos muestra una función para tener el beneficio neto, para el control ideal que no cuesta nada y que todo considera partículas. Los beneficios netos van de 1 a 8 quizá. Y me olvidé de este punto, de cómo son las unidades. Deben de ser miles de dólares por miles de vehículos. Bueno, disculpen, me olvidé la unidad de medición. Entonces hay un gran rango que viene de todas estas fuentes de incertidumbre. Para los filtros también hay un gran rango y se ha ido un poco a la izquierda. Fíjense que hay algo de probabilidad de que generen beneficios netos negativos, es decir, no son económicos, pero no es un valor a considerar aquí. Se cruza el acceso en 8 o 10%.
Para catalizadores de oxidación hay un rango de resultados posibles, ninguno es negativo y no hay nada que considerar. Quizás se pregunten, ¿de dónde viene la incertidumbre? De forma analítica se requiere un diagrama que nos muestra la relación de clasificación entre cada una de las cantidades y el resultado aquí es beneficios netos. De nuevo, este es eficiencia de control, economía de combustible, costo capital, fracciones de ingesta, el valor de la o la estadística. Cuando lees esta gráfica, la incertidumbre y la vida estadística está dominando la incertidumbre. La segunda grande es las fracciones de ingesta. La inclinación no se ve como que importa mucho. Hay otras cosas, eficiencia de control, eficiencia de combustible, las caracterizamos como que contribuyen o no a la incertidumbre general. Podemos tener esta gráfica para cada uno de las 60 cosas que vimos, pero esto para los trailers largos, esto importa mucho. Ahora, ¿qué tenemos que creer para creer que lo que les digo es correcto? Olvídense del análisis de incertidumbre por un momento, los beneficios. Tienen que creer que los beneficios están correctos, 20% al catalizador de oxidación y de 80-90% para los filtros, y que estas pueden durar durante toda la vida del vehículo. Hay que creer que estas fracciones de ingesta, tenemos que creerle a Stevens, la distribución 30, 60, 120 partículas por millón. Hay que creer que Rick Burnett, el grupo de los epidemiólogos, hizo análisis y su evidencia es la síntesis correcta de la evidencia y que estas relaciones son causales. Hay que creer en estos. Valor de la vida estadística en México derivada de la transferencia de Estados Unidos. Del lado del costo, el costo capital tiene que ser menor o igual a los valores dados, no mayor a lo que establecimos. Y muy importante es que la base tiene que durar por 200,000 kilómetros, es lo que el fabricante dijo. Pero por ahora tratamos de encontrar ensayos clínicos y no encontramos, no hubo. Esta es una suposición bastante heroica. Entonces, creemos que el descuento de 3% o más es adecuado porque se controla. Ahora esto causa reducciones. Bueno, quiero decir, reduce la mortalidad en este año, el siguiente y años próximos en el futuro. Y esto hay que traerlo de vuelta al presente. Tenemos que tener una persona que tome decisiones o poder leer en análisis con diferentes funciones de utilidad. Ahora, viendo más hacia adelante, probablemente esta sea la base para reacciones futuras con este grupo. Este análisis se ve como que es lo suficientemente fuerte para apoyar las conclusiones, por lo menos en mi opinión. Si eres el secretario de Medio Ambiente, puedes recomendar el control de estas cosas con retrofit y tener mucha confianza de que tienes razón. Pero yendo hacia adelante, quizá tengas muchos tipos de decisiones a las que quieres aplicar el mismo tipo de análisis. Y si quieres, incluso desde el análisis de incertidumbre, el formal, vimos que la incertidumbre y esta parte de ingesta era amplia y que contribuye bastante a los beneficios netos. Esfuerzos para mejorar estos estimados reduce la incertidumbre para sulfatos y nitratos en base a agudos modelos para orgánicos secundarios, y yo ni siquiera los había considerado a estos. En segundo lugar, tienes que reconocer la incertidumbre en los factores de emisiones. Tengo que decir que cuando terminemos, y esto lo vi, y dije, espera un momento, tratamos estos factores de emisiones que nos dio los datos el ministro del Medio Ambiente. ¿Por qué debiéramos esto? Quizá yo debiera quedarme callado.
Pero bueno, quizá aquí haya más incertidumbre. Ustedes tienen conocimiento, creo que ustedes contribuyeron a ello. Los valores de DBSL importaban muchísimo y yo sé que ha habido estudios locales, no muchos sino recientes. Jim no conoce estudios recientes, creo que fueron que estaban en la distribución más baja de estas incertidumbres, pero si realmente supiéramos qué es lo que hay que usar y que reflejara los valores locales sería fantástico. Y finalmente llegamos a esta pregunta de una incertidumbre epistémica sobre las respuestas. Ahora quiero mostrarles algo. Dijimos que usamos GBD y usamos GBD 2010. Es el análisis que crearon en 2010, que se usaron en 2010 y 2013, pero para cuando terminamos este análisis ellos ya tenían un nuevo análisis que para 2015. Y desde entonces todavía hay modelos más nuevos que crearon en las mismas personas que habían creado los anteriores. Yo también quiero hablar un poquito sobre esto. Todos estos análisis, partículas carbonáceas, sulfatos, nitratos, polvos, si nada de esto es cierto, todo este análisis hay que cambiarlo. Y finalmente, alguien tiene que pensar un poco sobre enfocarse en las muertes, como todos sabemos que esta terminología es tonta y engañosa, o debiéramos mover el análisis para hacer mejoras de esperanza de vida que pueden entenderse y recurrirse a ellas claramente. Dos imágenes más y me rindo. Aquí me regreso a los mismos trailers largos y muestro que solamente para estos controles seleccionables, que son los filtros de partículas de diésel en rojo, el estimado de beneficios netos que estamos usando en base al GBD 2010 y después el de 2015. Estos estimados son la mitad del tamaño y quizá cambien profundamente la conclusión de nuestros resultados. Llegaron cuando estábamos a punto de terminar, pero resultó que sabíamos, y lamento no haberlo producido yo, de que había este otro análisis llamado JAM, que estaba a punto de salir, y aunque no está mostrado aquí, hubiera producido estimados hacia la derecha. Empezamos con GBD 2010, pero si alguien lo hiciera ahora tendrían que pensar en cómo sintetizar esta literatura. Es una cuestión complicada. Una de las preguntas fundamentales es la siguiente. En algún lugar del mundo donde todavía no tienes tu propio estudio de cohorte, tienes que tomar toda la literatura mundial. Todos estos estudios son intercambiables. Tomas estudios de lugares que son como la Ciudad de México de alguna manera. ¿De qué manera? Quiero decir, es una cuestión engañosa. Y la cuestión de toxicidad diferencial. Cuando estábamos realizando el análisis para Kuwait, para que tomaran sus daños del ambiente y para llevarlo a Naciones Unidas sobre incendios, claramente teníamos que ver qué íbamos a pensar de las toxicidades que venían del petróleo, y sabíamos por qué. El humo petrolero no tiene la misma composición que las partículas finas de la mezcla del ambiente en Estados Unidos. Hicimos un juicio experto, tuvimos un grupo de 6 epidemiólogos europeos seleccionados de una manera formal, tomando en cuenta sus publicaciones y sus estudios. Hicimos también estudios en ellos, seguimos protocolos estrictos, y primero vimos cuál era la inclinación de la curva para partículas ambientes en Estados Unidos o Europa, y después les planteamos la pregunta: si tienes que repetir tu análisis y tienes que pensar en la posibilidad de toxicidad diferencial, primero díganos qué constituyente del ambiente cree usted que es el más tóxico. Todos los 6 de ellos dijeron materiales carbonáceos primarios, y
no le preguntamos qué era lo menos tóxico. No estaban de acuerdo si eran los sulfatos o los nitratos, pero lo más tóxico todos dijeron que materiales carbonáceos primarios. Después regresamos con ellos y dijimos, ok, responda la misma pregunta que acabamos de preguntarle. ¿Cuál es el cambio de riesgo relativo de microgramo por metro cúbico en los niveles del ambiente? Primero le preguntamos de la mezcla de ambiente para Estados Unidos y Europa, ¿qué tal si esto fuera lo más tóxico? ¿Cuál punto es el más tóxico y cuál el menos tóxico? Y ellos dijeron, es una explicación complicada de algo simple. Las barras rojas son estándar. Y digo, aquí va de 5 a 9 a 5. La respuesta, este es el experto A, el experto B, este es el experto C, el D, este es F, y estas son diferentes maneras de sintetizar los 6. El verde, verde oscuro, puede parecerles negro, esta es la respuesta que dieron. Si todo el decremento fuera el menos tóxico. Y el de naranjita, lo que ellos habían dicho sobre un cambio en microgramo por metro cúbico, y si lo cambias en proporción a la mezcla actual en el ambiente. Ahora, excepto para este experto, podemos entender que estaba pensando esta persona, pero cuando haces un juicio experto, tomas nota de lo que dicen. Así es, esta persona dice, todo mundo es igualmente, todo es igualmente tóxico. Esto no es lo mismo que decir, no sabemos suficiente para saber si todo es de igual toxicidad. Esto es un juicio de que todo es igual de tóxico. Todo el resto de ellos dijeron que lo más tóxico era 2 o 3 veces, que es más, 2 o 3 veces más tóxico que la mezcla típica. En este análisis, ya que las emisiones son emisiones de carbonáceos, vamos a triplicar el beneficio. Este tipo de cosas hay que considerar, pero nadie lo quiere hacer, no les gusta el juicio subjetivo, porque no es objetivo en su propia naturaleza, y ahí estamos. Conclusiones y agradecimiento. ¿Es económico el retrofit? Yo creo que sí, de manera avasalladora para camiones, autobuses y trailers. ¿Y cómo el PM2.5 de niveles va a cambiar? Si se implementa en todos los grupos y modelos y tipos de vehículos, esto va a bajar 1 microgramo por metro cúbico. En 2021-2022 va a ser un cambio de 5%, es significativo, es un comienzo. ¿Cuántas vidas pueden salvarse? Quizás 100 al año. ¿Qué es esto? Es un paso inicial en la dirección correcta. Es algo que puede defenderse ahora, que puede hacerse ahora, y espero que este tipo de análisis pueda realizarse en controles de tipo mucho más ambicioso que estos. Les agradezco muchísimo. Ha sido un gran honor estar aquí con ustedes y me dará gusto responder a sus preguntas. Bueno, muchas gracias, John. Thank you very much. Abrimos el foro para las preguntas. Las preguntas pueden ser en español, va a haber traducción para John. You can pose your questions in Spanish or you can directly ask in English. We have a person at the back. You will be given the microphone and then Ricardo. Excuse me, doctor. I have a question. Disculpe, doctor, tengo una pregunta. About the Usted LP, habla I don't know. de LP, pero yo no sé. Mi What pregunta is the es, LP? What's the ¿qué meaning? es el LP? ¿Qué significa LP? I don't even see it on here. I didn't know. No lo veo aquí. Maybe I have no idea what we're talking about. Disculpe. En el inventario de emisiones oficial
In the official emissions inventory, heavy trucks are divided in the categories that you showed. Oh, In the graphs of emissions, that is the model. So that is local plates, is vehicles that only circulate in Mexico City. They have the plate for the entity of Mexico City, their local plates per each state. The F plate, that is FPS federal plate, are vehicles that have that are given the plate by the Ministry of Transportation. In principle, they can move around the whole country. So that is LP or FP. sí. Gracias. No, no hagan eso. Thank you, doctor, for the talk. Voy sin You had a translation. I will say that in Spanish. In your risk analysis, did you consider the problem of the control of emissions of diesel, where we are regenerating NOx? No escucho la traducción, debe estar apagado su aparato. ¿Les puedes decir que no le peguen a los micrófonos? No, we were only, as I said, No, como ya dije, very early on, we muy al decided to focus really principio on the primary particles. decidimos enfocarnos en las partículas primarias aquí porque ustedes vieron que hay una gran diferencia en las fracciones de ingesta de nitratos. Small contributor. No son pequeñitos, pero sí son un pequeño contribuyente y esto también lo incluimos en las emisiones. Empezamos con partículas primarias. But it is clear that they are again produced in the catalyst converter. Is not that I control the NOx, but there could be a production of NOx in the catalyst. The analysis only includes the control of a primary particle. We know the analysis could be strengthened if we consider secondary precursors, and maybe there that part could be included, but we did not include it in the precursors. Sé que Agustín. I recognize this look. En el futuro considerarán la forma de las partículas o de la forma de que los cristales de la partícula. Si alguien supiera cómo representarla, creo que ya lo habrían hecho. Parece una locura para la gente de física de partículas, aerosoles y todo esto. Todos los estudios de cohorte se enfocan ahora en la concentración de masas, no de partículas. Claramente en el futuro muchas otras dimensiones, todas van a llegar a tener su toxicidad diferencial, pudiera ser por forma, por composición, pero todavía no llegamos ahí. Muchas gracias por su presentación. Quiero preguntarle su opinión, yendo un poco más allá de la evaluación de riesgos que mostró, porque hemos estado considerando la instalación de filtros de partículas para vehículos de diésel durante ya un rato, y en algunas ciudades han tratado de implementarlo, y personalmente yo conozco que en California y en Chile se ha hecho, y su experiencia ha sido mezclada. Yo me preguntaba si usted puede llevar esto a la discusión, porque pudiera haber un beneficio aquí. Quizá haya otros problemas no considerados. Su pregunta es buenísima.
Y Leonora, quizá le puedes dar la dirección de nuestro reporte. Hay un reporte completo y cuando lleguemos al final, Couldn't, Nora couldn't find realmente no podríamos encontrar tests that look to see pruebas how confiables a largo plazo para ver cómo se desempeña esto de hecho y cuánto cuestan en realidad. Nuestra recomendación try pilot. es intente con un proyecto piloto, con cuidado recolecte los datos. Vimos proyectos pilotos, pero los datos no estaban bien recabados y no podíamos decidir qué es lo que hacía que la gente llegara a conclusiones diferentes. De nuevo, creo que es algo muy que tiene que procederse de manera incremental. Put the link in the Blackboard. Vamos a poner en el pizarrón el link I will de also su add that estudio. we don't have Y yo agregaría maintenance que no tenemos el costo de mantenimiento, del retrofit y el costo de instalación también. Hay muchas preguntas, como usted dijo, I should back en up. punto clínico. We do Yo debiera have- retroceder these un are poco. Sí installed tenemos. work, Creo que estos son los costos instalados, and we did que no es el equipo de la Anaquel, sino ya es instalado y tenemos un costo de mantenimiento anual. Tomamos este costo, amortizamos el costo de capital y lo pusimos en un costo stream anual, es lo que estamos usando. Ya sea que estén bien los números, me preocupa eso mucho más, pero... say how uncertain we were. Y no We did decimos cómo funciona la incertidumbre. but a very modest Hicimos el costo de capital, pero es una incertidumbre muy modesta. Y había una pequeña incertidumbre sobre el costo de mantenimiento, pero probablemente no lo suficiente como para ser considerable. And there was a retrofit pilot in Mexico City around the year 2004-2005 with tens, not many, of RTP, and what they recommended was that the training of drivers was fundamental because effectively to clean the filters becomes something fundamental, and to do that periodically. And in some states of the US and in Europe where they have properly used them, the results have been fantastic. So for sure this also relates to this part of training and maintenance that goes hand in hand. Well, Una duda. I have a question. Could you please go back to the graphs a little bit? Accumulate the distribution of PM 2.5? back to the probably whoops this one. Whoops this one. Esta. Yes. Bueno, Well, yo tengo una duda si I have a question. The concentration levels are going down, and why do you show the values? When you see an accumulated distribution, you can see that they do not cross. That means they are constantly varying. I mean, the values are constantly varying if they do not cross. What indicates that these values are growing? That's my question, whether they are growing. How are you reducing the values Should I try to of a explain the- PM? Debo tratar de explicar la gráfica. En una gráfica como esta, y de nuevo, déjenme regresarme un poquito para tener los números correctos. X-axis. Lo que esto tiene en el eje X Between this and this. es la diferencia entre esto y esto. $1,000 US. En unidades de miles de dólares estadounidenses por vehículo. Lo que ves en una gráfica como esta Let's start here. es, vamos a empezar por aquí, en la media. That the net benefit Hay un 50% de probabilidad de que los beneficios netos sean 2.5 miles de dólares por vehículo. Si hay un 20% de probabilidad de que en un punto sean $2,000 por vehículo aquí, y hay una posibilidad de 95% de que $6,000 por vehículo al año. Esto simplemente
caracteriza la distribución de incertidumbre en el elemento final del cálculo no beneficios y en especialmente lo que estamos buscando. Si esto causa esto, si llegas acá, sería negativo para partículas grandes y decimos, son beneficios netos no esperados, se ven muy bien, pero cuando lo ves, pudiera haber una 40-45% de que haya más costo que beneficios. La historia básica de esta imagen, este control ideal, no importa porque no es real. Estos dos filtros, el naranja y el rojo, son, el verde es este filtro activo para partículas. Aquí solamente tenemos una pequeña probabilidad de 5 a 10% que los beneficios netos, incluso representamos la incertidumbre y el valor estadístico incluye todo esto y nos lleva a ser negativos. Y puedes decir, ay, tengo mucha confianza. No solamente valor no esperado cuando pienso la posibilidad de cometer un error muy grave, pero aquí se ve bien. Esto explica, disculpe por las unidades. Esta es una parte de la analítica. Si nos piden hacer este análisis con muchos diferentes parámetros, todo al mismo tiempo es lo que tengo para beneficio neto, para costo, para efectos a la salud, para beneficios de salvar vidas. Cada uno tiene sus diferentes unidades. Solamente dice, las unidades varían por parámetro. Bueno, a menos que tú conozcas muy bien qué unidades son. Tenemos una pregunta del público que está afuera, que estaba viendo su presentación. Viene de Karenara la pregunta. Por favor, puede hablar del impacto no mortalidad, sino morbilidad. Hay una respuesta sencilla y la respuesta es no. Y la razón es esta. Para morbilidad de partículas, la parte predominante es la mortalidad. Entonces, no tratamos con la parte de morbilidad y una gran parte de este tiene que ver cómo se afectan los valores. Cuando valoras las muertes usando una vida estadística, porque los conozco mejor, si tienes un análisis regulatorio, el acta de aire limpio y este tipo de cosas, y ves actividades, está monetizado y después ves la mortalidad es 80%. Cuando tratas de hacer un análisis, obtienes bien la mortalidad y quizá sepas que ahí ya tienes toda la historia para hacer una monetización de estos puntos. And the other part is that the mortality data in Mexico are very good. We have had an effort by the authorities to train physicians and to get the mortality certificates in such a way that with the regulation of WHO and the evaluations being carried out is that we have a very small mistake in that certificates, but the data of morbidity in Mexico due to the protection in healthcare that we have different institutions for social security. At the moment, we do not have a database that could confirm these diseases. We hope that can be solved soon. But that is one of the other complications. We could carry it out, but it definitely would be a study that would require to collect and integrate databases. Bueno, una pregunta mía. A question from me. Much of your analysis was based Mucho de su análisis se basó en modelos Box. Y como usted sabe, aquí corremos modelos de calidad del aire. ¿Usted cree que sería útil para usted?
literature on intake fraction. En la literatura de fracciones de ingesta, lo primero que hice, pensé que eran una o tres personas tomaron la fracción, esto fue hace como 20 años, y yo tuve un alumno de doctorado que hizo esto para Estados Unidos. Cuando él lo hizo estábamos haciendo en plantas de energía encendidas con carbón, hicimos el CalPAF y lo hicimos para 40 plantas eléctricas seleccionadas aleatoriamente, y usamos a toda la población de Estados Unidos. Hay cosas que se hacen así, es solo que en muchos lugares no se ha encontrado el modelo que se necesita para tener un mejor estimado que el Box Model, y ellos dicen, bueno, no sabemos nada sobre esto para nada, y recurrimos a esta manera más simple. Nos daría mucho más gusto si estos estimados de fracciones de ingesta tuvieran el respaldo de mejores modelos. Esto no lo cuestionamos. Ustedes lo vieron, vayan, esperamos que esta sea una buena caracterización, pero miren esto, nada más tenemos estos de vida estadística cuando estamos haciendo esta suposición, que viene de Estados Unidos. Este es el segundo problema principal. Si alguien puede tener mejores estimados, el problema se elimina. Esto es sobre nuestra capacidad de ver cosas que nos den un mejor análisis, sería mucho mejor. Bueno, nada más quisiera, creo que I think with this we can close the conference, but I'd like to inform you that Dr. Evans is working with us here in the Center of Atmospheric Studies in order to carry out a proposal about the effect of electrical cars in the future, and he's working with us. So I just have to thank Dr. Evans and Dr. Rojas for today's talk. Hopefully our students and researchers, personally I have learned a lot from this presentation, and hopefully all of you too. So see you soon. Thank you so much. Thank you. Muchas gracias.